Mi hijo la vio primero. Yo, al principio, pensé que era una coincidencia, pero cuando ella se giró, vi los mismos ojos que me miraron por última vez antes de que todo se derrumbara. Antes de continuar, cuéntame en los comentarios desde dónde nos estás viendo, tu ciudad o tu país, y suscríbete al canal para no perderte más historias como esta. Creía que el luto era silencio, pero aprendí que también hace ruido. El ruido de un hijo llamando a quien nunca más responderá. Era un martes común, de esos en que el aire parece pesado y el tiempo no se mueve. Tomás volvía de la escuela, la mochila más grande que él, canturreando la canción que Camila siempre le cantaba para dormirlo. «Estrellita, ¿dónde estás?» Fingí no oír, porque cada nota era una herida abierta. Cuando llegamos a la esquina se detuvo. Miró fijamente al otro lado de la calle, y antes de que pudiera preguntar qué pasaba, susurró: «Papá, esa mujer es mamá». Mi cuerpo se heló. Giré el rostro y la vi. Una mujer parada frente a un escaparate. Misma altura. Mismo cabello recogido en un moño apresurado. El mismo gesto impaciente de acomodar un mechón detrás de la oreja. Por un instante, el mundo entero dejó de moverse. Mi instinto fue negar. «Tomás, no digas eso». Pero él apretó mi mano con fuerza, los ojos brillantes de lágrimas contenidas. «Es mamá, papá». Ella me miró, y entonces ella se giró. Los mismos ojos, la misma mirada que me vio por última vez antes de que todo se derrumbara. La mujer me miró, confusa, como si también estuviera frente a un fantasma. Nos quedamos así por unos segundos, atrapados en un tiempo que ya no existía. Un coche tocó la bocina. Ella se asustó, dio un paso atrás y desapareció entre la gente. Tomás comenzó a llorar en silencio. Ella sabía, papá. Ella sabía. Por la noche, no quiso cenar. Se quedó dibujando en su cuaderno dos figuras de la mano, con un corazón partido por la mitad. Le pregunté qué era. Respondió sin levantar la vista. Yo, mamá y ella. Intenté cambiar de tema, pero su imagen me perseguía como un eco. Era imposible negarlo. Ese rostro era el mismo. Cuando llegó la hora de dormir, Tomás se acostó abrazado a una de las viejas blusas de Camila, ya descolorida pero aún con un leve olor a ella. Siempre dormía con algo que le recordara a su madre, un pañuelo, una foto, un juguete antiguo, como si necesitara un pedacito de ella para poder cerrar los ojos. Antes de quedarse dormido, murmuró: «Papá». Ella me miró. Ella sabía. Julián abre la puerta del apartamento para recoger el periódico de la mañana. En el suelo, cerca del ascensor, algo brilló discretamente. Un sonido metálico cuando lo pateé sin querer. Me agaché. Era una pequeña pulsera de plata, con una letra grabada en el cierre. C. Levanté la vista y vi, reflejada en el cristal de la portería, a la mujer, entrando en el edificio. Al principio, pensé que era una coincidencia. El tipo de cosas que la mente crea cuando la nostalgia empieza a enloquecer. Pero ella estaba allí, en el mismo edificio, en el piso de arriba. La vi de nuevo al día siguiente, mientras salía a trabajar. Hablaba con el portero, con una sonrisa leve. La misma sonrisa inclinada de Camila, esa que parecía pedir disculpas por existir. Él me contó que la mujer se había mudado hacía pocos días, que su nombre era Lía Suárez. Lía. El sonido resonó en mi cabeza. Tenía algo familiar, como un recuerdo mal formado. Subí las escaleras, incapaz de entrar en el ascensor, y en el camino vi que la puerta del antiguo apartamento 303 estaba abierta. La mujer ordenaba cajas, ropa, libros. Cuando me vio, se congeló por un instante. «Disculpe», dije, sin pensar. Pensé que el apartamento estaba vacío. Ella sonrió, avergonzada. Lo estaba. Pero ahora parece que tiene vida otra vez. El tono de su voz, la pausa antes de las palabras, todo en ella parecía un recuerdo disfrazado. El viento atraviesa el pasillo. Tomás aparece corriendo con el cuaderno en las manos. «¡Papá!», gritó. «¡Es ella!». Corrió hacia Lía y se detuvo frente a ella, jadeante. Se quedó mirándola como si esperara un abrazo. Ella se agachó lentamente, mirándolo a los ojos. «Hola, pequeño. ¿Nos conocemos?». Tomás no respondió. Solo tocó su rostro, lentamente,
como si tuviera miedo de que desapareciera. Lía tembló. Sus ojos se llenaron de agua. «Perdón, no sé por qué», dijo poniendo una mano en su pecho. Sentí algo. Aquí. Me quedé inmóvil. Era la misma escena que había visto tantas veces. Camila arrodillada frente a su hijo, riendo, llorando, mezclándolo todo. Tomás sostuvo el collar que ella llevaba, sencillo, de plata, y susurró: «Hueles igual que mamá». Lía dio un paso atrás, confusa. «No entiendo». Agradecí rápidamente, tratando de disimular el pánico. Tiré de Tomás del brazo, inventando una excusa cualquiera. Pero al darme la vuelta, me di cuenta de que Lía lloraba en silencio, sin saber por qué, en el apartamento de Julián, por la noche. El reloj marca las 22:02. Tomás no paraba de hablar de ella. Dibujaba su rostro, describía su perfume, su voz, su forma de caminar. Parecía querer fijar esa imagen en todos los lugares donde antes había el vacío de Camila. «¿Papá?» Sonrió igual, decía, golpeando el lápiz contra el papel. «Igualito». Intentaba explicar lo inexplicable. Decía que había personas parecidas en el mundo, pero, en el fondo, algo en mí comenzaba a ceder. Había un detalle que no salía de mi cabeza. La pulsera, aquella con la letra C. Camila usaba una igual, idéntica, con la letra L. Esa noche fui a su habitación. Abrí la caja donde guardé lo que quedaba. Fotos, cartas, anillos, mechones de pelo atados con una cinta azul. La pulsera estaba allí, pero el cierre estaba roto. Un suave golpe en la puerta asusta a Julián. Abre. Lía está al otro lado sosteniendo una caja de cartón. «Perdón si interrumpo», dijo. «Creo que esto es suyo». En la caja había algunos juguetes, y encima de ellos, el cuaderno de dibujos de Tomás. «Lo dejó en el ascensor», explicó, sonriendo tímidamente. «Iba a devolverlo mañana, pero no podía dormir». «Gracias», respondí con la voz quebrada. Dudó antes de irse. «¿Su hijo está bien?» «Está solo un poco confuso». Lía bajó la mirada. A veces los niños sienten cosas que nosotros ya olvidamos. Me quedé parado allí, viéndola alejarse. Subió las escaleras, con pasos ligeros. Y por un segundo, el pasillo pareció encogerse, el aire moverse diferente, como si estuviera escuchando ecos del pasado. Cuando su puerta se cerró, miré al suelo. Algo brillaba entre las rendijas del piso, la misma pulsera, pero ahora sin la letra C, solo una marca gastada, casi borrada, como si la letra hubiera sido arrancada con el tiempo. El domingo, Tomás se despertó antes del amanecer. Era el primer día en meses que parecía animado. Pidió que fuéramos al parque, el mismo al que Camila solía llevarlo los sábados. Dudé, pero insistió tanto que acepté. El parque estaba igual, quizás un poco más silencioso. Los árboles parecían recordarla, el viento también. Cuando llegamos, vi a Lía, sentada en un banco, sola, con un libro en las manos. Llevaba gafas de sol, pero reconocí el gesto de morderse el labio inferior mientras leía. Camila hacía lo mismo cuando se concentraba. Tomás salió corriendo, riendo, como si la escena lo llamara. Se detuvo frente a ella. Lía se quitó las gafas y sonrió, sorprendida. «Hola de nuevo», dijo arreglándose el pelo. «Qué coincidencia, ¿verdad?» Coincidencia. La palabra dolía. Quería creer que era eso. Tomás comenzó a hablar con ella como si la conociera desde hacía años. Le mostró su cochecito favorito. Le preguntó si le gustaba el helado de fresa. El mismo sabor que Camila siempre pedía. Lía se rió. «Es mi favorito desde niña». Sentí que el corazón me latía mal, como si el universo me estuviera diciendo algo que no estaba preparado para escuchar. Parecía cómoda con el niño. Natural, como si lo conociera. Cuando el sol comenzó a ponerse, Lía se despidió. Pero antes de irse, miró hacia atrás y dijo: «Gracias por este rato. Hacía mucho que no me sentía tan en paz». Y se fue. En el coche, Tomás sostenía un papel doblado. Lo abrió lentamente y me lo mostró. Era un dibujo. 3 figuras de la mano. Él, yo y Lía. En la esquina, con letras infantiles, había escrito: «Nosotros, otra vez». En los días siguientes, Lía comenzó a aparecer por casualidad, o tal vez yo comencé a buscarla sin admitirlo.
En el café donde Camila y yo solíamos tomar café los domingos, ella estaba allí, en el mismo rincón de la ventana, con el mismo pedido, pan dulce y café de olla. En el mercado vi su reflejo en un escaparate, observando flores, lavanda, la fragancia favorita de Camila. Pero lo que me perturbó no fueron las coincidencias, fue la naturalidad. No parecía forzar nada. Era como si simplemente recordara con el cuerpo, sin entender por qué. Un día, cuando Tomás tuvo fiebre, apareció en la puerta de nuestro apartamento, trayendo una botella de té de manzanilla y miel. Dijo que había oído al niño toser a través de la pared. Mientras él dormía, ella se acercó a la ventana. El atardecer doraba su rostro. Por un momento, juro que vi a Camila allí, pero había algo diferente, un cansancio antiguo en sus ojos, como si llevara recuerdos que no eran suyos. A veces tengo sueños, dijo de repente, mirando la calle de abajo. Sueños de un lugar con olor a tierra mojada, y una niña que canta, «Estrellita, ¿dónde estás?» ¿Y esa niña?, pregunté, sin saber por qué. Lía respiró hondo. No lo sé, pero siento que la perdí. La ciudad comenzó a susurrar. Los vecinos comentaban. La mujer del 303 era igual a la difunta esposa de Ortega. Algunos evitaban mirarme. Otros cuchicheaban cuando pasábamos. Lourdes, mi prima, me llamó por primera vez en semanas. Habló con voz seca y firme. «Julián, te lo advierto. Esa mujer no trae nada bueno. No sabes de qué hablas. Sé más de lo que imaginas». Y colgó. Ese mismo día, encontré a Lía en la portería. Parecía abatida, pálida. Dijo que no estaba durmiendo bien, que las noches venían llenas de voces que susurraban nombres que no recordaba. «Hay una palabra que se repite», dijo, con voz temblorosa. «Cami. ¿Te suena de algo?» Sentí que el suelo desaparecía por un instante. «No, no lo sé», mentí. Ella sonrió, sin darse cuenta de mi mentira. Pensé que tal vez era el nombre de mi madre. Llegó el ascensor. Ella entró. Pero antes de que la puerta se cerrara, susurró. «Julián, ¿alguna vez tuviste la sensación de haber vivido algo antes, pero en otro cuerpo?» Me quedé mirando el metal cerrarse, reflejando mi propio rostro, dividido. Era una noche cálida. La electricidad había fluctuado en el edificio. Todo estaba en silencio. Tomás se despertó asustado y fue a mi cama. «Papá, no puedo dormir». Tomé un vaso de agua, intentando calmarlo. Pero desde el pasillo llegó un sonido suave, una voz, una melodía antigua, la misma que Camila cantaba todas las noches. «Estrellita, ¿dónde estás?» El sonido venía del piso de arriba, del apartamento de Lía. Tomás sonrió entre lágrimas. «Te dije que era mamá». Subimos juntos sin saber qué haríamos. La puerta estaba entreabierta. Lía estaba sentada en el sofá, con los ojos cerrados, cantando en voz baja. A su lado, una muñeca antigua, con el pelo pelirrojo descolorido, idéntica a la muñeca que Camila guardaba desde niña. Cuando abrió los ojos y me vio, palideció. «¿Qué haces aquí?», preguntó, asustada. «Esa canción», murmuré. «¿Dónde la aprendiste?». Se llevó la mano a la cabeza, como si le doliera recordar. «No lo sé, sale sola. Desde niña la canto cuando tengo miedo». El aire se volvió pesado. Tomás se acercó, apoyándose en su rodilla. Mamá la cantaba igual. Lía lo miró. Por un segundo, algo se rompió dentro de ella. Las lágrimas corrieron, involuntarias. «No soy tu mamá», dijo llorando, «pero siento como si lo fuera». Abrazó al niño y por primera vez durmió en los brazos de alguien que no era yo, sin necesidad de nada para recordar hacia su madre. Me quedé allí, de pie, observando, sin poder intervenir. Lía acunaba a Tomás como si lo conociera de toda la vida, murmurando la misma melodía. Cada nota era una vieja cicatriz que volvía a doler. Cuando se instaló el silencio, levantó la vista. «Julián, ¿quién era ella?», preguntó, sin saber el peso de su propia pregunta. Pero no pude responder. Cerré la puerta y bajé las escaleras sin mirar atrás. Hay algo que la mente intenta ocultar cuando el corazón reconoce. Y esa noche me di cuenta. Lía sabía, pero no sabía de dónde. Hacía casi un mes que se había ido a cuidar a una tía enferma en Puebla. Desde entonces, la casa parecía más ligera.
pero bastó con oír la llave girar en la cerradura para que el aire cambiara. Su perfume cítrico invadió el pasillo, y con él llegó esa forma autoritaria, de quien cree saber lo que es mejor para todos. «Julián», dijo abrazándome rápidamente, «te ves más flaco. ¿Estás comiendo bien?» «Lo intento». «¿Y Tomás?» «Durmiendo». Hice una pausa, pero mejor. «Últimamente, duerme sin pesadillas». «Ah, ¿sí?», preguntó, arqueando las cejas. «¡Qué milagro!». Sonrió, pero era el tipo de sonrisa que oculta espinas. Mientras yo hacía café, Lourdes caminaba por el apartamento observándolo todo. Se detuvo frente a un dibujo en la pared, aquel en el que Tomás había dibujado nosotros tres. Tocó el papel, analizando cada trazo. «¿Quién es esa mujer?», preguntó sin mirarme. «Una vecina», respondí secamente. «Nueva en el edificio. ¿Vecina o aparición?». La ironía cortó el aire. Se dio la vuelta cruzando los brazos. «Dicen que es idéntica a Camila». Bajó la voz. «¿Es cierto? No quiero hablar de eso». Lourdes se acercó lentamente. «Julián, las heridas se abren cuando uno las alimenta. Cuida de Tomás, no de tus fantasmas». La miré y me di cuenta. Detrás de esa dureza había miedo. Miedo de lo que podría pasar si el pasado volviera de verdad. 2 días después, Lourdes vio a Lía por primera vez. La escena fue en el vestíbulo del edificio. Tomás jugaba con una pelota y Lía esperaba el ascensor. Lourdes bajó las escaleras y se detuvo de repente, como si hubiera recibido un golpe invisible. Los ojos de las dos se cruzaron. El rostro de Lourdes palideció. Lía sonrió, educada. «Buenos días». Lourdes respondió con voz seca. «Buenos». Pero se quedó parada allí, mirándola como quien intenta descifrar una vieja pesadilla. Cuando el ascensor se cerró, se volvió hacia mí. «Esa mujer tiene que irse». «¿Por qué dices eso?». «Porque no pertenece aquí». «¿La conoces?». Desvió la mirada. «No, pero hay algo. Algo en ella que no está bien». El tono de su voz era de miedo disfrazado de autoridad. Esa noche, Lourdes se quedó hasta tarde en casa, ayudando a Tomás con la tarea. Intentaba parecer amable, pero había algo tenso en el aire. Cuando él se fue a dormir, ella se sentó a la mesa y me miró en silencio. «Julián», comenzó, «te quiero como a un hermano, pero estás jugando con fuego. No estoy haciendo nada. Estás dejando que tu hijo se confunda. Tomás está bien». «No, no lo está». Apoyó los codos en la mesa. «Ayer lo vi hablando con esa mujer». Le dijo, «Mamá, ¿entiendes lo peligroso que es eso? Lourdes perdió a su madre. Tal vez necesita». «No», interrumpió. «No necesita un reemplazo. Necesita límites». Su voz tembló, pero no de ira, de algo más profundo. «Si Camila estuviera viva, no permitiría esto». Hizo una pausa. «Y si ella estuviera aquí, tampoco». Las palabras quedaron suspendidas. Me di cuenta. Lourdes sabía algo. Pero antes de que pudiera preguntar, se levantó y se fue sin decir buenas noches. 2 madrugadas después, oí un ruido en la sala. Luces encendidas. El sonido ahogado de una conversación. Fui hasta allí y me detuve en el pasillo. Lourdes hablaba por teléfono, de espaldas. La voz era baja, pero firme. «No podía volver», decía. Prometí que lo mantendría lejos de eso. Silencio. Alguien respondía al otro lado. «No, no se acuerda». Continuó. «Pero si ella sigue aquí, lo va a recordar todo». Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Ella. Sabía que hablaba de Lía. Colgó y se quedó parada un instante, respirando hondo, apoyándose en la pared, como si hubiera llevado un peso durante demasiado tiempo. De repente, se dio la vuelta y me vio en el pasillo. Su mirada se congeló. Ninguno de los dos dijo nada. Lourdes simplemente pasó a mi lado, dirigiéndose a la puerta. Pero antes de salir, murmuró sin mirarme: «Julián, hay verdades que matan más que las mentiras». Y salió, dejando el eco de la frase en el aire. A la mañana siguiente, Tomás estaba extraño. Sentado en el sofá, sostenía un juguete roto entre las manos. Le pregunté qué pasaba. Me miró y respondió, casi susurrando: «Escuché a la tía Lourdes anoche». «¿Qué escuchaste, hijo?». Dijo, ella no podía volver. El corazón se detuvo por un segundo. «¿Y tú sabes de quién hablaba?».
Tomás asintió lentamente. De mamá. A partir de esa noche, nada más pareció normal. Las paredes guardaban ecos. El aire del edificio parecía pesado, como si alguien respirara el mismo pasado que intentábamos olvidar. Y comencé a entender. Nadie allí estaba preparado para la verdad. En los días siguientes, Lourdes evitó el apartamento. Parecía haber desaparecido. Pero la tensión que dejó en el aire todavía estaba allí. Viva, palpitante. Tomás volvió a dibujar compulsivamente. Casas, árboles, 2 niñas de la mano, siempre con la misma ropa. Le pregunté quiénes eran. Respondió, las que se perdieron. Lía también parecía diferente, más silenciosa. Comenzó a caminar por los barrios antiguos de la ciudad, como si algo la llamara. A veces volvía sucia de polvo, con los ojos llorosos y las manos temblorosas. Fui a un sitio que creí soñar, dijo una noche. Pero existía. ¿Qué sitio? Una casa vieja, con paredes azules, olor a pan y a jabón. Sentí que había vivido allí. Intenté reír para disimular el miedo que crecía dentro de mí. Pero esa descripción era idéntica a la de la casa de la infancia de Camila, que me contaba en las noches de insomnio. ¿Coincidencia? ¿O recuerdo? Una tarde lluviosa, mientras ordenaba el armario, encontré una caja de madera en el fondo de un cajón que no abría desde hacía años. Estaba cubierta de polvo, la tapa agrietada. Dentro había cosas de Camila que nunca tuve el valor de ver. Fotografías, cartas, un diario que nunca terminó. En el fondo de la caja, un sobre doblado con su nombre escrito en tinta descolorida, para cuando el silencio ya no duela. Lo abrí con las manos temblorosas. Dentro había una foto. 2 niñas de unos 7 años, abrazadas con el mismo vestido, la misma sonrisa. Una de ellas era Camila, la otra, Lía. Por un instante, el mundo se detuvo. El papel olía a humedad y tiempo. Detrás de la foto, una nota infantil con letra temblorosa. Cami Puls Lía, hermanas para siempre. Sentí que se me revolvía el estómago. La cabeza me latía. Todo lo que creía sobre Camila comenzó a derrumbarse. Tomé el teléfono con las manos temblorosas y llamé a Lourdes. Respondió con frialdad. ¿Julián? No deberías llamarme. Encontré una foto. Silencio al otro lado. 2 niñas iguales. Una es Camila. La otra... No sigas. Lourdes, ¿quién es ella? No puedo hablar de eso. Tienes que hacerlo. Largo silencio. Un suspiro pesado. Y entonces, dijo con voz quebrada, si sigues buscando, no vas a poder volver atrás. Colgó. No pude dormir. Esperé el amanecer y fui a casa de Lourdes. Tardó en abrir, con los ojos rojos y la voz cansada. Parecía que había estado llorando durante horas. ¿Por qué me mentiste?, pregunté, mostrándole la foto. Respiró hondo, pero no respondió. Camila tenía una hermana, ¿verdad? No entiendes lo que dices. ¿Dónde está? Muerta, respondió sin dudar. Me quedé inmóvil. ¿Muerta? Desvió la mirada. Eso fue lo que nos dijeron. Nos dijeron. La palabra quedó resonando. ¿Quiénes? El sistema, las instituciones, no lo sé. Era todo confuso. Se levantó y comenzó a caminar en círculos. Hablaba como quien abre una vieja herida. Camila nunca lo superó. Buscó durante años, pero no encontraba nada. Hasta que se detuvo. Respiró hondo. Hasta que un día la encontró. ¿Qué dijiste? Lourdes me miró con lágrimas contenidas. Sí, se reencontraron. Hace poco. Pero no duró mucho. Sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies. ¿Dónde? ¿Cuándo? No lo sé exactamente. Solo sé que después de eso Camila cambió. Estaba en paz, pero triste. Como si hubiera cerrado un círculo. ¿Y por qué no me dijiste nada? Porque pensé que era mejor así. ¿Mejor para quién, Lourdes? Intentó responder, pero la voz le falló. Tomó un pañuelo, se secó las lágrimas y murmuró. No me hagas hablar más. Hay cosas que no soportarías oír. Antes de que insistiera, un ruido vino de la puerta. Tomás estaba allí, escuchándolo todo. Papá, dijo con voz baja. ¿Entonces mamá tenía otra mamá? Lourdes lo miró asustada. No, mi amor. No era otra mamá, era... Se detuvo. El silencio se tragó la frase. Tomás comenzó a llorar. Y en ese momento me di cuenta.
Ya no había forma de ocultar nada. Más tarde, cuando volvimos a casa, Tomás durmió en el sofá. Me quedé mirando la foto de las niñas durante horas, hasta que noté algo en la esquina inferior de la imagen. Una mancha, como si alguien hubiera escrito algo y luego lo hubiera borrado. Tomé una linterna e incliné el papel bajo la luz. Apareció una línea casi invisible de tinta azul. Centro Comunitario San Gabriel, Sala 12. La caligrafía era de Camila, y justo debajo, una fecha reciente, el mes antes de su muerte. El corazón se me aceleró. Camila había estado allí, quizás con Lía. Tomé mi abrigo, las llaves, y salí en silencio. La noche era fría. Las calles estaban vacías. El sonido de mis pasos resonaba entre los edificios dormidos. Cuando llegué a la dirección, el edificio era antiguo, con ventanas rotas y grafitis descoloridos. La placa oxidada todavía decía Centro Comunitario San Gabriel. Entré lentamente. El suelo crujía. El olor era a moho y madera húmeda. Pasé por pasillos oscuros hasta encontrar una sala con el número 12 pintado a mano. En el suelo, había dibujos infantiles colgados en las paredes. Flores, casas, nombres. Y en una esquina, un viejo grafiti, casi borrado por el tiempo. Cami Pushlos Lía, hermanas para siempre. En ese instante, entendí. Lía no era una coincidencia. No era una ilusión del luto. Era parte de la historia que me ocultaron. Y de alguna manera Camila había vuelto a buscarla. Pasé días pensando si debía contarle a Lía lo que descubrí, pero la duda me corroía. Camila había dejado esa dirección por una razón, y parte de mí creía que quería que la siguiera. Llamé a la puerta de Lía. Abrió somnolienta con el pelo suelto, una manta sobre los hombros. «¿Julián? ¿Pasa algo? Hay un sitio que necesito mostrarte». Dudó, miró el reloj y solo preguntó. ¿Por qué yo? Porque creo que ya estuviste allí. El centro comunitario estaba más abandonado que la última vez. La madera de la puerta hinchada, el hierro de la reja cubierto de óxido. Cuando empujé, el sonido resonó por todo el pasillo. Lía entró lentamente, sus ojos recorriendo las paredes desconchadas. El olor a moho y pintura vieja parecía activar algo dentro de ella. «Ya estuve aquí», murmuró, casi sin voz. «¿Cómo lo sabes?» Miró una pared y la tocó con la punta de los dedos. Esa pintura azul, recuerdo haberla hecho. Di un paso atrás, observándola. Era como ver a alguien desenterrar su propio pasado con el cuerpo. Caminamos hasta la sala 12. El grafiti, Cami Plus, Lía, buenas hermanas para siempre, todavía estaba allí. Lía se arrodilló frente a él y comenzó a llorar. Era verdad, susurró. No era un sueño. Las lágrimas caían, mezclándose con el polvo y la pintura antigua. Apoyó la frente en la pared, como si pidiera perdón a algo invisible. Un hombre apareció en la puerta, viejo, encorvado, con una identificación colgada del cuello. «¿Puedo ayudarlos?», preguntó, con voz ronca. Dijo llamarse don Ernesto, antiguo educador del centro, jubilado desde hacía años, pero que a veces pasaba para cuidar el lugar. Le mostré la foto de las niñas. La sostuvo, acercándola a su rostro. Sus ojos se llenaron de lágrimas. «Claro que las recuerdo», sonrió. Eran inseparables. Dos pequeñas con trenzas. Siempre cantaban juntas. «¿Qué les pasó?», pregunté. Ernesto suspiró. «Un día una fue adoptada. La otra se quedó». «¿Cuál?». «No sabría decirte, pero una de ellas lloró tanto que se enfermó. La otra volvió meses después a buscarla, pero ya no estaba». Lía se llevó las manos a la boca, sollozando. «Yo era la que se quedó», murmuró. Ernesto asintió lentamente, sin entender la dimensión de lo que decía. «Esa niña tenía una cicatriz pequeña aquí», señaló su muñeca izquierda. Lía se remangó. La cicatriz estaba allí, fina, antigua, casi borrada. El viejo abrió mucho los ojos, con la voz temblorosa. «Eres tú, la niña que se quedó». Lía comenzó a caminar por la sala como si la guiara una fuerza invisible. Tocaba pupitres antiguos, cajones, juguetes olvidados. Cada objeto parecía encender un destello de recuerdo. «Aquí», dijo arrodillándose frente a un viejo baúl. «Aquí escondíamos los dulces para que no nos los quitaran.
Sonrió entre lágrimas. Abrió el baúl con ambas manos. Dentro había cuadernos rotos, muñecas de trapo y algo que brilló bajo la tenue luz. Un pequeño collar de plata partido por la mitad en forma de corazón. Lo sostuvo con los dedos temblorosos. El metal frío parecía pulsar. Camila tenía el otro, dijo casi sin aliento. Lo rompimos el día que nos separaron. La miré, y de repente todo tuvo sentido. Las similitudes, los gestos, la mirada. No era solo el rostro, era el alma. Lía cayó de rodillas, sollozando. Pensé que la inventé, dijo. Pensé que era un sueño, pero era mi hermana. Me senté a su lado, incapaz de hablar. Su dolor era un dolor que no pedía explicación. Era el dolor de quien recuerda demasiado. Don Ernesto se quedó parado en la puerta, con el sombrero en las manos, en silencio. La otra niña, murmuró. Venía cada año preguntando por ti. ¿Cada año? Pregunté. Hasta hace poco. ¿Qué dijo la última vez? Que ya no la buscara. Que al fin te había encontrado. Y lloraba como si supiera que no volvería. Lía apretó el collar con fuerza, el metal cortando la palma de su mano. Fue ella, dijo. Fue Camila. Vino antes de morir. De vuelta en el coche, Lía no hablaba. Sostenía el collar todo el tiempo, con la mirada perdida en la ventana. La ciudad pasaba en silencio. Las luces de los semáforos se reflejaban en sus ojos como pequeños destellos de recuerdo. Julián, murmuró de repente. ¿Por qué no me buscó antes? No pude responder. Quizás Camila lo intentó. Quizás alguien se lo impidió. Llegamos al edificio y subimos en silencio. Tomás dormía en el sofá con la misma manta de siempre. Lía se arrodilló a su lado, observándolo dormir. Tiene su mirada, susurró. La de ella. Pasó los dedos por el pelo del niño como un gesto instintivo. Y por primera vez, su rostro no parecía confuso. Parecía completo. Me miró y dijo, firme, con voz serena, ya no quiero seguir huyendo. Quiero recordar todo, aunque duela. Al día siguiente, Lourdes apareció de nuevo. Llamó a la puerta temprano con expresión cansada, las ojeras profundas. «Tenemos que hablar», dijo. Entró sin pedir permiso. Se detuvo al ver a Lía sentada a la mesa. Por un momento, se quedó paralizada. «No puede ser», murmuró. «No puedes estar aquí». «Estoy», respondió Lía sin miedo. «Y ya sé quién soy». Lourdes palideció. «No entiendes el peligro que esto trae». «¿Peligro de qué, Lourdes?», pregunté. Desvió la mirada. Camila no debía buscarla. ¿Por qué? Porque reviviría lo que la destruyó. Las palabras quedaron suspendidas. Lourdes respiró hondo y continuó. Esa niña, señaló a Lía, desapareció del sistema. Hubo un incendio, archivos perdidos. No había registro. Camila la buscó durante años. Cuando la encontró, me lo contó. Y me suplicó que no dijera nada. Quería protegerte. ¿Protegerme de qué?, grité. De la verdad, respondió con lágrimas. Porque cuando una parte de ti resucita, otra muere. Lía se levantó, con los ojos llorosos. ¿Y quién te dio derecho de decidir qué debíamos saber? Lourdes bajó la cabeza. Nadie. Solo el miedo. Silencio. Por un instante, nadie habló. Solo el tic-tac del reloj en la pared. Y entonces, Lía colocó el collar partido sobre la mesa. Ya no hay nada que esconder. La verdad no trajo paz, trajo peso, pero también trajo sentido. La mujer que apareció en la acera no era un milagro. Era la mitad que el tiempo intentó borrar. Y, finalmente, el pasado había vuelto para recordarnos. Lourdes no volvió al apartamento en los días siguientes. El aire parecía más ligero, pero no había alivio. Había un vacío diferente, el de quien ha descubierto demasiado y todavía no sabe qué hacer con ello. Lía casi no hablaba. Pasaba horas en la ventana, observando el movimiento de la calle, el collar partido entre los dedos. A veces parecía querer llorar, pero se contenía, como si todavía tuviera miedo de ocupar el lugar de su hermana muerta. Una noche, decidí hablar. «Lía», dije sentándome a su lado, «¿qué sientes ahora?» Tardó en responder. «Siento que viví la vida de otra». «No, viviste la tuya». «No lo creo. Todo lo que recordé, todo lo que perdí, era de Camila también.
como si yo solo existiera en los huecos de su historia. Tomé el collar de su mano y lo observé a la luz de la lámpara. Tal vez por eso te encontró, porque lo que falta en uno, lo guarda el otro. Sonrió con tristeza. ¿Y tú?, preguntó. ¿Qué guardas tú, Julián? Tardé unos segundos en responder. El miedo de olvidar a quien amé, y el miedo de seguir amando sin culpa. 2 días después, apareció Lourdes. Sin maquillaje, con el pelo recogido apresuradamente, el rostro cansado. Parecía alguien que ya había perdido la guerra antes de luchar. Lía estaba en la cocina. Cuando Lourdes entró, el aire pareció detenerse. Las dos se miraron durante largos segundos. 2 mundos que finalmente se reconocían. No vine a pelear, dijo Lourdes, con voz ronca. Vine a decir la verdad entera. Se sentó, con las manos temblorosas sobre la mesa. Cuando Camila te encontró, me lo contó. Me mostró esa foto. Lloraba. Me dijo que era su hermana, que al fin la había hallado. Se detuvo. Respiró hondo. Pero también me dijo que no sabía cómo vivir con eso, que tú tenías heridas que ella no sabía curar, que la recordabas, pero no la reconocías. Lía lloraba en silencio. Lourdes continuó. Me pidió tiempo. Dijo que quería hablar contigo otra vez, con calma, pero esa noche, la voz le falló. Esa noche tuvo el accidente. Silencio. Solo el tic-tac del reloj, el viento golpeando contra la ventana. Yo no quería borrarlas, dijo Lourdes con voz temblorosa. Solo quería conservar lo que quedaba de ella. Si decía la verdad, todo se rompería. Lía la miró, con los ojos rojos. Ya estaba roto, Lourdes. Solo que tú no lo querías ver. Lourdes rompió a llorar, cubriéndose el rostro con las manos. Fui cobarde, dijo entre sollozos. Pensé que mentir era proteger, pero solo empeoré todo. Lía se acercó lentamente, todavía llorando. Por un instante, pareció que iba a decir algo duro, pero solo le tocó el hombro. No te perdono por lo que hiciste, dijo, firme. Te perdono porque no quiero seguir viviendo en el dolor. Lourdes levantó la vista, sorprendida. ¿Por qué me perdonas? Porque aprendí que el amor no es lo que se guarda, sino lo que se deja ir. Las dos se abrazaron, llorando, no como enemigas, sino como 2 mujeres cansadas de guardar el mismo secreto. Esa noche, Julián salió a caminar. Las calles estaban vacías, las luces amarillentas reflejándose en los charcos. Mientras caminaba, sentía el olor distante de la lavanda, el mismo perfume de Camila. Cerró los ojos y la vio por un instante, sonriendo, serena, como si dijera, ya puedes seguir. Al volver, encontró a Tomás despierto, dibujando en la mesa. El niño levantó la vista y preguntó, ¿Papá? Si Lía es hermana de mamá, ¿entonces también es mi familia? Julián sonrió con ternura. Sí, hijo, es tu familia. Entonces, ¿por qué llora? Se arrodilló junto a su hijo. Porque a veces, cuando uno recuerda lo que perdió, también recuerda lo que aún tiene. Tomás se quedó en silencio. Luego, tomó una tiza azul y dibujó un nuevo corazón, esta vez entero. Así está mejor, dijo, porque ahora somos más. Días después, Lía decidió visitar el cementerio de Camila. Llevó flores sencillas y el collar partido en el bolsillo. Julián y Tomás fueron juntos. El viento soplaba suave. Los árboles daban sombra sobre las lápidas. Lía se arrodilló frente a la de Camila y colocó el collar sobre la piedra fría. Lo rompimos para no olvidarnos, murmuró, y lo guardé para encontrarte. Las lágrimas cayeron lentamente, pero por primera vez no había dolor, había paz. Tomás se acercó y le tomó la mano. «Mamá te encontró, ¿verdad?» «Sí», respondió ella. «Me encontró, cuando yo ya no sabía quién era. Entonces ya no estás perdida». Lía sonrió, emocionada. «No, mi amor, ya no». A la salida del cementerio, Julián se detuvo un instante y miró a Lía. El sol, filtrándose entre los árboles, iluminaba su rostro. El mismo rostro de Camila, pero ahora lleno de vida propia. «Gracias», dijo, «por devolverme algo que creí perdido para siempre». Lía lo miró, tranquila. «No te devolví nada, Julián. Solo te mostré que el amor no se acaba cuando alguien se va, solo cambia de forma». Caminaron hasta el coche en silencio. Tomás, entre los dos,
sostenía una flor de lavanda. El perfume se esparcía en el aire, como si Camila los acompañara, no como un fantasma, sino como una presencia reconciliada. Los días que siguieron fueron diferentes, no mejores, ni peores, simplemente diferentes. La casa parecía respirar de otro modo. Tomás ya no dormía con la blusa de Camila. Ahora, antes de acostarse, le pedía a Lía que lo arropara y le contara una historia. Ella siempre inventaba cuentos cortos, llenos de luz y olores de la infancia. Historias donde nadie desaparecía. Lía seguía viviendo en el mismo edificio, pero ahora el piso de arriba ya no era un misterio. Ella y Julián se cruzaban en los pasillos con naturalidad. A veces intercambiaban unas pocas palabras, a veces solo una mirada, como quien entiende que ya no necesita explicar nada. Un día, bajó con una caja en las manos. «Estoy limpiando», dijo sonriendo. «Encontré algunas cosas que no son mías». Dentro de la caja había fotografías antiguas del centro comunitario, dibujos infantiles, un botón de camisa, y en el fondo, una pequeña piedra pintada con el nombre Cami. Lía la colocó sobre la mesa. «No la quiero guardar», explicó. «Las cosas que pesan, mejor dejarlas quietas». Julián la observó por un instante. «No todo lo que guardamos pesa. Algunas cosas solo esperan a ser entendidas». Ella asintió. Pero a veces entender también duele. El silencio entre ellos era ligero. El tipo de silencio que ya no separa, solo existe. Lourdes se fue unas semanas después. Dejó una carta para Julián y otra para Lía. En la de Julián escribió: «Perdón por intentar decidir lo que el destino ya había decidido por nosotros. Cuiden a Tomás, porque él sabe amar sin miedo. Y eso es algo que los adultos olvidamos». En la carta para Lía, solo una frase: «Tu hermana estaría orgullosa, y yo también». Cuando Lía terminó de leer, solo suspiró. Dobló el papel con cuidado y lo guardó dentro del diario de Camila, aquel que ahora terminaría de escribir. Con el tiempo, el apartamento se llenó de pequeños gestos nuevos. El olor a lavanda todavía aparecía a veces, pero ya no dolía. Tomás creció un poco más, y comenzó a dibujar solo 2 figuras. Él y Lía, con la leyenda «Los que se quedaron». Una mañana, mientras preparaba el café, Julián la observaba en silencio. Había algo diferente en la forma en que sonreía. No era la sonrisa de Camila, ni la de una sombra. Era de ella, entera, presente. «Lía», dijo en voz baja, «a veces pienso que no te conocía». «No me conocías», respondió, riendo levemente. «Ni yo a mí misma». Puso 2 tazas sobre la mesa. «¿Y ahora?», preguntó. «Ahora sé quién eres». Levantó la vista. «¿Quién?». Julián pensó por un instante. La parte que volvió. Unos días después, Tomás llegó de la escuela con una hoja doblada. Se la mostró a Lía. Era un ejercicio sobre la familia. En el espacio de «mamá» había escrito «Camila» y justo debajo, añadido en letras más pequeñas, «y Lía, su hermana». Lía sonrió y lo abrazó. «¿Por qué me pusiste aquí, pequeñito?». «Porque mamá me enseñó a querer, y tú me enseñaste a recordar». Lloró en voz baja, escondiendo el rostro en su pelo. Julián, desde la puerta, observaba. No dijo nada. Simplemente comprendió que la vida finalmente había encontrado un lugar para empezar de nuevo. A veces la vida no devuelve lo que perdimos. Nos devuelve algo distinto, para enseñarnos que el amor no muere, solo cambia de rostro. Era domingo. El sol salía lentamente, tiñendo el cielo de tonos dorados. Tomás llevaba una camisa blanca y sostenía una pequeña flor de lavanda. Lía caminaba a mi lado, en silencio. Íbamos a visitar el cementerio de nuevo, pero esta vez no por luto. Íbamos a agradecer. La puerta de hierro se abrió con un ligero crujido. Las piedras húmedas reflejaban la luz del sol. El viento llevaba un olor a tierra y perfume. Ese mismo aroma que siempre anunciaba la presencia de Camila. Lía se detuvo frente a la lápida y se arrodilló. Pasó los dedos por el nombre grabado. No había lágrimas, solo una sonrisa tranquila, el tipo de sonrisa que entiende el tiempo. «Gracias, hermana», dijo en voz baja, «por no dejarme desaparecer». Colocó la flor sobre el mármol y cerró los ojos. Tomás se acercó y le tomó la mano. «Mamá ya no está aquí, ¿verdad?». «No», respondió Lía. «Está donde siempre debió estar».
En nosotros. El niño asintió, pensativo. Luego me miró y dijo, «Papá, creo que mamá me escucha cuando dibujo». «Claro que sí, hijo», respondí. «Las cosas que se hacen con amor siempre se escuchan». Sonrió y comenzó a dibujar allí mismo, sentado en el suelo. 3 figuras, él, yo y Lía, con el sol brillando arriba. En la esquina inferior escribió con letras torcidas la parte que quedó. Lía observó y murmuró, «Eso somos, la parte que quedó». Esa tarde, volvimos a casa caminando lentamente. Lía miraba el horizonte como si el mundo hubiera cambiado de color. El viento mecía su pelo, y por un instante, el olor a lavanda volvió, pero esta vez era ligero, dulce, casi un abrazo. En el reflejo de un escaparate, vi algo que me hizo detenerme. Por un segundo, creí haber visto a Camila junto a Lía, sonriendo, caminando juntas. Parpadeé, y la imagen desapareció. Pero no el sentimiento. Me di cuenta, por fin, de que Camila nunca se fue del todo. Simplemente dejó partes de sí misma esparcidas. En la risa de Tomás, en el coraje de Lía, en mi voluntad de continuar. Esa noche, al llegar a casa, encontré un sobre la mesa. Era el diario de Camila, el mismo que había dejado guardado durante meses. Dentro de él, una hoja que nunca había visto. La caligrafía era de ella. «Si algún día me pierdo, no me busques donde morí. Búscame donde amaste por última vez». Cerré los ojos y respiré hondo. El aire pareció más ligero. El sonido de la calle, más vivo. El silencio, más lleno. Camila estaba allí, no como un recuerdo, sino como una presencia serena. Ya no necesitaba cuerpo ni voz. El amor ya había encontrado otra forma de quedarse. Meses después, fuimos todos al parque, el mismo del primer encuentro. Tomás corría entre los árboles, riendo. Lía leía un libro sentada en un banco. El sol caía lentamente. Me senté a su lado y dije, «¿Sabes? A veces pienso que la vida nos hizo perder para poder encontrarnos así». Cerró el libro y me miró, con esa mirada que ahora era solo suya. Y a veces pienso que no perdimos nada. Solo estábamos aprendiendo a esperar. Nos quedamos en silencio, viendo a Tomás jugar. El viento pasaba ligero, trayendo ese mismo aroma a lavanda. Pero, esta vez, no era memoria, era paz. Camila no volvió. Pero lo que dejó tiene nombre, respira, y sigue creciendo cada día. Con el tiempo, uno entiende que nadie se va del todo. Las personas que amamos continúan en pequeños gestos, en las palabras que repetimos sin darnos cuenta, en las elecciones que hacemos por amor y ni siquiera sabemos por qué. Un día, lo que antes dolía se convierte en un buen recuerdo. Y te das cuenta de que el amor no se acabó, solo cambió de lugar. Entonces dime, ¿quién sigue viviendo en ti, incluso después de haberse ido? ¿Y tú? ¿Qué fue lo que más te impactó en este giro de la historia? Escribe en los comentarios qué parte te emocionó más. Y cuéntanos también desde qué ciudad nos estás viendo. Comparte esta historia con tus amigos, porque puede tocar sus corazones también. Un fuerte abrazo. Y hasta la próxima.